El próximo 27 de junio el Partido Unidad Social Cristiana celebrará su convención interna y escogerá quién será su candidato o candidata presidencial en la contienda por la presidencia de la República el próximo año. 3 personas presentaron su nombre para esta elección interna. El diputado alajuelense Erwin Macís Castro es uno de ellos. El más joven de los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana es Erwin Yanán Macís Castro. Nació hace 39 años en la localidad de Desmonte, en el cantón de San Mateo de Alajuela. Es el mayor de 3 hijos del hogar formado por el transportista don Marvin Macís, que en paz descanse, y su esposa doña Edelmira Castro, una maestra de escuela. Sus hermanos son Marlon y Ariana, quien falleció muy joven. Sus primeros estudios los cursó en la Escuela Unidocente de Desmonte y la secundaria en el Liceo de Atenas. Macís se graduó como licenciado en Derecho, con especialidad en Derecho Notarial en la Universidad Latina. Posteriormente obtuvo una maestría en Administración y Derecho Empresarial en la Escuela Libre de Derecho. Además, es especialista en impuestos y posee diplomados en Liderazgo Político, Social y Administración y Gestión Local por el Ministerio de Administración Pública de España, un diplomado en Liderazgo Político Social en el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INSEP-OEA. En cuanto a su experiencia profesional, Macís dio sus primeros pasos en el Departamento Legal de la Municipalidad de San José en 2001. Como servidor público, Erwin Macís tiene como uno de sus principales logros haber sido el alcalde más joven de San Mateo de Alajuela. En 2003 resultó electo al cargo con apenas 21 años. Fue reelecto en 2007 y permaneció hasta el 2011. En 2018 fue elegido diputado de la Asamblea Legislativa. Durante su estancia en el Congreso se ha desempeñado como jefe de fracción, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, miembro de la Comisión de Ambiente, integrante de la Comisión OCDE, así como de la Comisión de Gobierno y Administración. En cuanto a su propuesta política, Erwin Macís plantea lo que ha denominado el Plan Ave Fénix, propuestas para la reactivación económica. Entre ellas destacan un fondo de reactivación por $500 millones como capital de trabajo para los sectores más afectados por la pandemia. En esa lista figuran el turismo, los bares, restaurantes, gimnasios, transportes, salones de belleza y peluquería. La otra propuesta tiene que ver con la disminución del impuesto de valor agregado IVA, hasta el 8% para eventos deportivos, culturales, artísticos y de espectáculos. Un tercer punto lo constituye la legalización de las plataformas tecnológicas de transporte de personas como Uber, Didi, Taxi, InDriver y BitDriver, y una indemnización voluntaria a los taxistas formales. También el reconocimiento y facilidades para la inclusión de los trabajadores temporales y de la economía colaborativa en la Caja Costarricense de Seguro Social, como Uber Eats, Didi Food, Rappi y Pedidos Ya. Finalmente, tiene un compromiso de no aumentar los impuestos durante los 4 años. Como veíamos en su biografía, don Erwin tiene 39 años de edad, es abogado de profesión y actualmente es diputado. Don Erwin Macís, bienvenido a Costa Rica Noticias. Hola Ernesto, muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludar a todos los que lo siguen a ustedes en este importante programa que veo que tiene bastante alcance y saludar al pueblo costarricense. La verdad es que para mí es un gusto muy grande tener esos acercamientos para poder conversar de temas de interés de cara a los retos que tiene el país. Don Erwin, en su caso, una primera pregunta es sobre su edad. Usted tiene 39 años. ¿Se considera maduro para asumir la presidencia de Costa Rica en momentos tan difíciles como esto? ¿No le jugaría en contra su juventud, como se le ha criticado al presidente Alvarado, atribuyéndole falta de experiencia? Bueno, yo no quisiera que me comparen con el presidente Alvarado en función de la edad,
porque ambos hemos tenido caminos muy distintos. Yo empecé muy joven en política. Fui alcalde a los 19 años, la primera vez. Cuando quise ser alcalde a los 19 años, alguna gente también me cuestionó, no solamente la edad, sino la experiencia. Y posiblemente en ese momento no tenía la experiencia. Estuve 8 años de alcalde y en la municipalidad pude entender y conocer la realidad pública de este país. Entendí y aprendí a hacer mucho con poquito. Entendí la lógica de los presupuestos, de las ejecuciones, del desarrollo de las obras, de la satisfacción que existe para un funcionario público de hacer que las cosas pasen. Entendí también que mis colaboradores o los empleados municipales, si estaban motivados, trabajaban el doble, y si no, trabajaban mucho menos. Entendí también lo que significa lidiar contra la burocracia. Bueno, estuve 8 años, me reeligieron en la municipalidad de San Mateo, y después de eso me fui al otro lado del mostrador a emprender algunos negocios y también a desarrollarme como abogado que soy. Y ahí aprendí otro tipo de cosas. Ahí aprendí lo difícil que es sacar una patente, lo difícil que es pagar las cargas sociales, lo difícil que es lidiar con tributación, con Hacienda, con el INSS, con todas las instituciones, que tienen un muy buen beneficio para el país, pero que cuando uno está del otro lado se le hace pesado. Aprendí también incluso a tener que pagarle a algunos colaboradores una quincena o algunas quincenas y que no me alcanzara para el salario mío de esa quincena, como muchísimos empresarios y emprendedores costarricenses. Y ahora como diputado, don Ernesto, bueno, muy actualizado con los temas país. Ahí esa ha sido una gran escuela. Ahí he aprendido lo que el país requiere y cómo poder lograr, materializarlo. Así que yo divido mi experiencia en 11 años en la función pública, 11 años en la función privada, ambas muy importantes para mí, para mi vida y para lo que puedo ofrecerle a los costarricenses. Así que le contesto diciéndole que me siento muy capaz para poder enfrentar los retos que tiene el país y plantear las soluciones que requerimos. Don Erwin, en estos días el diputado de su partido, Óscar Cascante, su compañero de fracción, es investigado por recibir 13 veces en su despacho a personas que podrían estar ligadas al narcotráfico. En la Asamblea Legislativa del periodo pasado, los diputados de su partido, Walter Céspedes, Johnny Leiva, Luis Vázquez, e incluso el actual diputado Pedro Muñoz, fueron investigados por su relación con el cuestionado empresario cementero Juan Carlos Bolaños. ¿Cuán vulnerable es el partido Unidad Social Cristiana a ser otra vez protagonista por escándalos de corrupción? Bueno, a mí me parece que más allá de poder etiquetar un partido político, lo que habría que identificar es cuán vulnerable es nuestra institucionalidad, qué tan frágiles somos como institución, y a partir de ello buscar y plantear soluciones. Por ejemplo, el portal para poder denunciar abiertamente actos de corrupción. Por ejemplo, la opción, o más bien, creo que en estos momentos ya vendría siendo una necesidad de una policía de inteligencia, una unidad de inteligencia que resguarde, no diputados o exdiputados, sino que resguarde nuestras instituciones, que asesore a los diputados, que les pueda indicar si se pueden reunir con alguien o no, que les pueda marcar la hoja de ruta para protegerlo, es decir, que nos dé herramientas. Esa unidad hoy día no existe.
Y por supuesto, quienes están en el crimen organizado utilizan fachadas muy bien construidas. Y eso es lo que hay que proteger hoy día, me parece a mí, Ernesto, porque lo cierto del caso es que sí es frágil el sistema, y requerimos herramientas para proteger nuestra institucionalidad, porque el crimen organizado lo que busca es generar caos, desmantelar la fortaleza institucional para a partir de ello, digamos, obtener sus beneficios. Yo creo en eso y creo además, estoy haciendo un planteamiento fuerte también contra el narcotráfico, por ejemplo, en la recuperación de los radares, que de verdad que no entiendo por qué los trasladaron, si estaban funcionando muy bien en la zona sur de este país. Los trasladaron para Belice, por cierto. No sé si fue una decisión del gobierno de Estados Unidos o del gobierno de Costa Rica, pero lo cierto del caso es que ya no están ahí. También los escáneres para poder asegurar que nuestras exportaciones vayan blindadas. También creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por poder mejorarle el salario a los policías y poder invertir más en seguridad. Creo que, es decir, con el 0,3% que se invierte del Producto Interno Bruto en seguridad es insuficiente. Tenemos que lograr subirlo, no solamente para darle seguridad a los costarricenses, sino también para bajar, digamos, las escalofriantes tasas de criminalidad y también de violencia. Estamos actualmente, me parece, eso se mide por cada 100.000 habitantes y estamos en 13 por cada 100.000 habitantes. Eso es una tasa muy, muy alta. La última mejor tasa que tuvimos fue en el gobierno de doña Laura, que estuvo como en 9.75. Me parece que esa es una tasa que tenemos que buscar con fortaleza, pero sí requerimos asignar más recursos a nuestra seguridad institucional, pero también en protección de todos los costarricenses. Ligado al tema de la corrupción entre empresas privadas, proveedoras del Estado y funcionarios públicos, estamos hoy en medio de un gran caso, de la investigación de un gran caso de corrupción sobre obra vial. Este es un tema que viene de varios gobiernos atrás, incluyendo gobiernos de la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional. ¿Cómo evitar la corrupción en obra pública? Yo estoy proponiendo para eso crear el portal de transparencia. ¿Qué es esto? Es una plataforma en donde cualquier costarricense pueda darle seguimiento a cualquier proceso de contratación, a cualquier licitación, desde que inicia hasta que termina. No solamente para utilizar esa gran auditoría social que vamos a hacer todos los costarricenses, sino también incluso para que los periodistas, por ejemplo, puedan tener en tiempo real la información de cuánto se está pagando por una obra, por qué se está pagando por esa obra, pero además de eso, poder identificar el cumplimiento de tiempos. Mucho de esto pasa también porque hay funcionarios mal acostumbrados a demorarse más tiempo de la cuenta, tal vez para intentar obtener algún beneficio. Por dicha, son los menos, porque yo creo mucho en el funcionario público honesto, que los tenemos en todo el país. Pero entonces, a través de este portal de transparencia, vamos a permitirnos tener toda la información. Y eso no es nuevo, don Ernesto. Esto, por ejemplo, lo puso en práctica España, lo puso en práctica Alemania, y los resultados han sido realmente impresionantes. Una sociedad civil empoderada, sirviendo de auditoría, y por supuesto que quienes delinquen, pues bueno, dejan de hacerlo en función de que es evidente para todos los costarricenses, bueno, para todos los ciudadanos en ese caso, el control que tenemos que tener. Me parece que tenemos que utilizar la tecnología casi en todo, o prácticamente, digamos, en todo. Es ahí como podemos resolver
los grandes retos y los desafíos del país. Así que yo, de resultar electo presidente, invertiré lo necesario en crear un portal de transparencia para que podamos consultar de nuevo todos los procesos licitatorios. Don Erwin, dos de los grandes problemas del país son el desempleo y la reactivación económica. ¿Cuál es su propuesta para estos problemas de la manera más sintética y comprimida que se lo permita? Bueno, yo estoy planteando lo que he llamado el Plan Fénix. El Plan Fénix consiste en 6 postulados. El primero de ellos es un fondo de $500 millones destinado específicamente o principalmente para los sectores más afectados en la pandemia. Me refiero a turismo, me refiero a restaurantes, cafeterías, bares, me refiero a salones de belleza, barberías, a la economía naranja también, a los cantantes, los actores, a los gimnasios, a las canchas de fútbol sintético, es decir, toda esta población o más bien todos estos empresarios pequeños y medianos que no pudieron producir, que tuvieron que cerrar casi, digamos, de este año y medio de pandemia, al menos un año o solo han podido trabajar cerca de 2 o 3 meses. Ese fondo realmente nos va a ayudar a reincorporarnos a la actividad productiva de este país. Número 2. Quiero convertir a Costa Rica en el hub principal de eventos de toda la región. Le voy a poner solo un ejemplo para poder darme a explicar y es fácil de comprender. La última actividad que se hizo en Punta Arenas de los aviones, los que venían a hacer, digamos, acrobacias en Punta Arenas, le generó a este cantón en solo un día $1,5 millones que se distribuyó entre todos, entre las señoras que venden vigorones, el que vende granizados, el del hotel, el que cuida los carros, etc. Entonces existe una distribución de los recursos. Bueno, tenemos que preparar al país para poder lograr ser ese centro de atracción de eventos importantes. Me contaban los que se dedican a hacer estas actividades que cada concierto importante que venía en el país lograba una atracción de 10,000 a 15,000 personas de la región, de los países de la región, y se quedan unos 2 o 3 días más aquí, reactivan la economía, aportan en turismo, de manera tal que Costa Rica tiene ese potencial. La tercera propuesta es la legalización de las plataformas digitales. No solamente de las que realizan transporte, sino también de las que realizan encomiendas, reparten comidas. Muchos de ellos, los drivers o por ejemplo, Uber Eats, hoy día no pueden ni siquiera ir a la caja para que les den un seguro. O sea, es urgente porque existen cerca de 40,000 costarricenses que se dedican a esto y que están en una actividad no regulada. Y el hecho de no estar regulada tiene una afectación pues para el país porque no recibe ingresos de ningún tipo, pero también para ellos mismos porque no tienen la posibilidad de recibir, como les decía, un seguro que les permita, digamos, ir a la formalidad y cotizar para sus retiros. También tengo un compromiso con el país de no aumentar impuestos en 4 años. A mí me parece que el país tiene que aumentar la economía, no aumentar los impuestos, que más bien tenemos que estimular ese incremento económico, ese incremento, digamos, empresarial para generar fuentes de empleo y no más impuestos. El país no aguanta más impuestos. Ayer leía, por ejemplo, que quieren ponerle un impuesto ahora a las transferencias que se hacen en los IMPES. Es decir, ya estamos yendo al colmo de los colmos y ya somos el segundo país de América Latina con la tasa impositiva más alta de la región. Así no vamos a poder desarrollarnos. Tenemos que más bien cambiar el chip y pasarnos, digamos, a la posibilidad de que el país se reactive económicamente.
También, obviamente, a la hora de establecer una legalización de las plataformas, estoy planteando una compensación para los taxistas, los que van a tener o ya han tenido una afectación y que puedan, digamos, regresar la placa o el permiso que el Estado les dio a cambio de una compensación. También estamos planteando incubadoras de negocios. Eso tiene un significado importante porque 8 de cada 10 nuevos emprendimientos, don Ernesto, quiebran en este país en los primeros 5 años. Es decir, son indicadores terribles para reactivar una economía. A ellos no solamente hay que darles acompañamiento a través de incubadoras de negocios que los puedan colocar en los networking. Le pongo un ejemplo muy claro. Unas señoras de Upala estaban sembrando un producto, cúrcuma, y bueno, no sabían a quién vendérselo. Entonces alguien nos llamó y yo logré poder intermediar para que Procomer les diera alguna asesoría. Bueno, resulta que tiene mercado en España y tiene mercado en Alemania, pero además de eso, si se certifican orgánico, tiene un precio de 3 veces más de que si no lo hacen. Entonces, digamos, ese tipo de acompañamientos son absolutamente indispensables para poder ser productivos. Y tengo propuestas en todos los sectores, pero no quisiera extenderme para poder ampliar en lo que usted considere. Don Erwin, muchas veces se afirma que el Estado costarricense es demasiado grande y poco efectivo. ¿Cuál es su posición sobre esa afirmación? ¿De llegar a la presidencia, cerraría empresas públicas? Bueno, no las cerraría, salvo que sea absolutamente indispensable, pero yo creo más en la productividad. Productividad me refiero a hacer más con lo mismo o hacer más con menos incluso. Todas las instituciones tienen que cumplir un objetivo y tienen que cumplir metas y tienen que hacerlo muy bien. Y además esas metas tienen que medirse anualmente y además cada año hay que mejorarlas y ampliarlas. Cuando no existe ese ejercicio, todo persona o algunos funcionarios públicos entran en una zona de confort, y eso sí, lo voy a combatir. O sea, vamos a pedirle al funcionario público que quiera trabajar, que quiera ganarse su sustento, que entienda que también se debe a un sector productivo privado que le paga su salario. ¿Qué cosa más terrible es para cualquiera de nosotros llegar a una institución y que lo atiendan mal, que no le brindan un servicio rápido, que sean ineficientes, que duren varios días dándole un papel? ¿Qué cosa más terrible es ese tipo de acciones? Entonces creo que el funcionario público tiene que entender que el socio principal, el que le paga el salario, es el sector privado y que merece un trato rápido, expedito, funcional, y con eso poder lograr entonces no solamente cambiar la imagen deteriorada del sector público, sino que además poder lograr que el país camine más rápido, que sea más productivo. Pero sí visualizo, digamos, análisis y diagnósticos rápidos en cada institución de este país. No me atrevería, salvo de ser necesario, a cerrar, pero sí pensaría en unificación de algunas instituciones que pueden estar en duplicidad de funciones, o que pueden estar, digamos, o que ya han agotado su vida útil y requieren de reinventarse. Don Erwin, mucho se debate sobre el precio de los combustibles y se critica a Recope porque es una refinería que hace años que no refina. ¿Cuál es su posición sobre el rol que debe tener Recope? ¿La cerraría, la reconvertiría, la dejaría como está? Vamos a ver, lo primero que me gustaría aclarar es cómo se calcula el precio de los combustibles, porque mucha gente responsabiliza a Recope por el precio y eso es un grave error. El precio de los combustibles que pagamos todos nosotros se establece en un 40% del valor, digamos, del combustible, es decir, lo que ya traemos o lo que importamos, el diésel, la gasolina, cualquier otro, un 40%.
El otro 40% es el impuesto único de los combustibles. Entre un 7 y un 8% se invierte en Recope como institución. Y además de eso hay algunos otros factores que influyen, como el cambio de dólar y demás. Bueno, por ahí está más o menos establecido el precio de los combustibles. Ahora, sí le haría una reconversión a Recope. Me parece que es urgente hacerlo. Recope, entre otras cosas, tiene también defectos que hay que corregir. Por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley para imposibilitar o para prohibirle a Recope seguir girándole casi 10.000 millones de colones anuales que se estaban girando a una asociación privada de trabajadores de Recope, pero al fin una asociación privada, es decir, plata pública que por una ley la trasladaron a una asociación privada que no tiene supervisión de la Contraloría, que no tiene supervisión de ninguna institución de este país. Eso no es aceptable en ningún tiempo, pero en estos tiempos de austeridad mucho menos. Entonces, ese tipo de cosas son las que entraríamos, digamos, a revisarle a Recope. Y lo otro, que también en esa reconversión que yo visualizo de Recope, porque lo visualizo también aportándole a otro tipo de energías como hidrógeno verde, que si ahora nos queda un chance podemos conversar de eso, pero apostándole a eso, apostando a la investigación, también me atrevería a que Recope sea una empresa público-privada. Recope es una sociedad anónima cuyas acciones son del Estado. Solo hay 2 instituciones, me parece, en todo el país que tienen esta particularidad, que es Recope y Correos de Costa Rica. Y me atrevería a que Recope pueda colocar el 49% de sus acciones para poder además recibir una muy buena cantidad de recursos y poder utilizarlos en esa reconversión que la misma empresa requiere o en algunas otras necesidades que tenga el país. El valor que tiene Recope es muy alto, es una empresa muy rentable, por supuesto, porque tiene un monopolio, pero es muy, muy rentable. Es una de las pocas empresas que tiene capacidad, empresas del Estado, que tiene capacidad crediticia, digamos, AAA, y entonces tiene un potencial muy, muy grande. Aquellos que están hablando de cerrar Recope, me parece que están o podrían estar regalando la gallina de los huevos de oro y yo me opondría totalmente a eso. Don Erwin, esta elección es abierta y pueden participar todas las personas empadronadas, sean afiliados o no a la unidad. En 30 segundos, ¿por qué deberían votar por usted este 27 de junio? ¿Qué lo diferencia a usted de los otros candidatos? Bueno, me parece que el próximo presidente de la República tiene que saber escuchar. Los últimos presidentes han perdido el contacto con la gente, con los sectores, y a mí me gusta escuchar a la gente, me gusta entender cuáles son sus necesidades y poder plantearle soluciones a esas necesidades. Tener cercanía con los sectores, con la gente, con los campesinos, con las mujeres, para poder entre todos construir esa Costa Rica que todos queremos, inspirada en la Costa Rica que nos heredaron a nosotros, la del equilibrio entre el Estado y el mercado, la que le permitió a gente como a mí criarme en una casa de bono de vivienda y ir a la escuela pública y al colegio público. Les pido su apoyo, les pido que voten este 27 de junio para poder trabajar 24/7 para sacar adelante este país. Muchas gracias, don Erwin, por atenerse al formato y además mucha suerte en esta contienda y sobre todo mucha suerte a Costa Rica, que la necesitamos. Muchas gracias a usted, don Ernesto, y por el espacio y siempre a la orden. Aquí estamos luchando por este país. Y de esta manera llegamos al final
de esta edición de Currículo Electoral 2022, este espacio informativo que armamos en Canal 13 para cubrir la campaña política y las próximas elecciones nacionales del año próximo. Recuerde que puede ver estas entrevistas nuevamente en nuestro canal, en la cuenta de YouTube de Costa Rica Noticias, y tener más información sobre estas elecciones en nuestra página de internet, cuya dirección aparece en este momento en la pantalla. Los esperamos nuevamente mañana y con una nueva entrega del currículo electoral, y el domingo vamos a estar cubriendo todo el proceso con un equipo de periodistas siguiendo a los 3 precandidatos, y además vamos a tener una edición especial a las 8:15 de la noche, domingo 8:15 de la noche, en donde se van a dar a conocer los resultados de esta elección interna del partido Unidad Social Cristiana. Y por supuesto, recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.